¿Qué tal? Buenos días con todos. Espero estén todos bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros, ingeniero, buenos días. Hoy vamos a tocar el tema de componentes electrónicos que vimos la clase pasada. No les he subido en aula virtual todavía lo de los componentes y entiendas porque vamos a esperar que se vayan a aperturar un poco, ¿no? Ya está, entiendo, en semáforo amarillo manta, pero igual hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Vamos a esperar que todo se esté regularizando poco a poco y ya vamos dando los alcances, ¿no? Por mientras vamos a seguir utilizando lo que son los simuladores y, y toda la teoría de diseño y cálculos matemáticos mediante esta vía, ¿no? Ya veremos cómo va evolucionando ya en los siguientes días la ciudad como para, para comprar algún componente electrónico, ¿no? A ver, ahora vamos a ver lo que son los componentes electrónicos en la etapa de semiconductores. ¿Sí? Vamos a ver igual componente por componente, ¿no? Tenemos, si estuvimos analizando las dos últimas clases, lo que es fuentes de alimentación, en la primera etapa, que es la rectificación, encontramos a los diodos rectificadores, ¿no? Entonces, pero para esto entendamos que hay diferentes tipos de diodos. Tenemos el diodo rectificador, todos son semiconductores, ¿no? Este diodo rectificador que nos va a convertir la onda alterna en onda continua. Tenemos los diodos Schottky, que son de protección, ¿sí? Son de dos tipos, dependiendo del tipo de regulación que se haga. El diodo de corriente constante, para dar una estabilidad a la corriente. El diodo varicap, ¿sí? Que es un regulador, ¿sí? El diac y el triac y el tiristor, estos elementos son semiconductores de potencia, ¿sí? Son semiconductores de potencia. Esto lo van a ver ya en electrónica de potencia en octavo semestre más o menos. Diodo túnel. El puente de diodos que estamos analizando en nuestra fuente de alimentación, que internamente hay 4 diodos. Físicamente, ustedes van a ver así un encapsulado de color negro que va a tener esas 4 partes, ¿sí? La parte de arriba y la parte de abajo es la entrada de la onda alterna, o sea, la salida del transformador del secundario. Y la parte positiva y la parte negativa que están al costado es de que ya será una señal continua, ¿no? La parte positiva y la parte negativa, que ya será la parte continua, y la parte de arriba y la parte de abajo es la entrada que viene del transformador, que es la salida del secundario del trafo. El diodo Zener, que es un regulador de voltaje, ¿sí? El diodo LED, que ustedes lo conocen, ¿sí? Que viene de diferentes colores, y el color significa una caída de tensión diferente, ¿sí? Está el fotodiodo, que se utiliza para recepcionar, ¿sí? De recepción para cualquier tipo de señal y convertirla en corriente eléctrica o en voltaje. El diodo PIN, que es de regulador, y el diodo láser, que es de transmisión, ¿no? ¿Sí? Tenemos este tipo de diodos para diferentes tipos de aplicaciones. ¿Alguna consulta hasta aquí? Igual Ingeniero, una pregunta. estos slides también los voy a colocar en el aula virtual, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Una pregunta. El yodo Zener también se le puede regular lo que es la parte de la corriente, ¿verdad? El diodo Zener te regula voltaje, ¿sí? El diodo Ah, Zener te solo regula voltaje. voltaje. Es un regulador de voltaje fijo. No es variable como cuando estamos moviendo el potenciómetro y alimenta un circuito integrado para regular el voltaje, ¿no es cierto? El diodo Zener es un regulador de voltaje, pero fijo. Vienen de 3, 3.5, 7, 9, 15, 21, 35, ¿sí? Pero es un regulador de voltaje fijo. Para proteger algún tipo de componente o una etapa electrónica, ¿sí? Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna consulta? No, ingeniero. Bueno, si vamos a hacer un análisis, y hemos visto los diferentes tipos de diodos. Ahora, ¿cómo hago el cálculo matemático? ¿Sí? Vamos a empezar con el diodo ideal. ¿Sí? El diodo ideal. ¿Qué significa? Que no tengo una caída de tensión. Tengo mi fuente de alimentación de 10 voltios. Un ratito. Listo, antes de pasar al ejercicio vamos a ver las etapas del diodo. ¿Sí? Hemos visto que hay diferentes tipos de diodos, entonces estos tienen sus etapas, ¿no? Tiene su ánodo, que es la parte positiva, y tiene el cátodo, que es la parte negativa. Entonces, el sentido de la corriente va a ser en este, ¿sí? Y obviamente hay una caída de tensión en el diodo, ¿no? Si estamos hablando del diodo ideal, esta es su curva característica, su curva de funcionamiento. ¿Qué significa? Que mientras no ingrese voltaje, mi voltaje y corriente va a ser cero, pero cuando ingrese el voltaje de una fuente de alimentación, eh, ingresa el voltaje sin caída de tensión y sí va a haber un consumo de corriente, ¿no? Dependiendo obviamente de la carga que haya aquí, ¿no? Estamos viendo primero el funcionamiento de un diodo ideal, que cuando no ingresa voltaje va a estar en cero ambos parámetros. Ingresa voltaje, no hay caída de tensión, ¿sí? Y la corriente comienza a subir dependiendo cuánto sea la carga, ¿sí? Esto es en un diodo ideal. Tenemos el ánodo y tenemos el cátodo, ¿sí? El ánodo es la parte positiva y el cátodo la parte negativa, ¿sí? Pero en la realidad existen dos tipos de diodos, que es de silicio y de germanio. Si sabemos qué es el símbolo del diodo en un diagrama esquemático, ¿sí? El ánodo y el cátodo, físicamente, cuando ustedes vayan a tocar un diodo, es de este tipo, ¿no? De forma individual, ¿sí? Donde tiene
una pequeña línea blanca en un extremo, ese va a ser el cátodo, es decir, la parte negativa. ¿Sí? Este es el símbolo esquemático y esta es la forma física del diodo, ¿no? Hay diferentes tamaños porque es cuánta corriente soportan, ¿no? De 1/4 de amperio, medio amperio, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, 5 amperios, ¿sí? Depende de cuánto, el tamaño del diodo, cuánta corriente soporta. Y esta es su curva característica, ¿sí? ¿Cómo funciona? Primero va a haber un voltaje y una corriente en cero. Cuando se ingresa una fuente de alimentación, ¿sí? Como es en este caso de silicio, tiene una caída en 0,7 voltios, que comienza a funcionar, y recién se eleva la corriente, ¿no? Vimos que en el diodo ideal era en este lado, ¿no es cierto? No había caída de tensión. Pero en el diodo de silicio, recién en 0,7. En el diodo de germanio será por este lado más o menos, 0,3, 0,2 voltios. ¿Sí? Pero en el diodo de silicio, 0,7 voltios. Significa que cuando comienza a conducir, se encuentra en el cuadrante de polarización directa. ¿Sí? El diodo Zener funciona al revés. Es decir, por aquí ingresa la parte positiva y la parte negativa. Si ingresa la fuente de alimentación está polarizada correctamente, el diodo va a conducir. El diodo Zener se le conecta al revés. ¿Sí? Pero eso vamos a verlo más adelante. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, está claro el diagrama esquemático, la forma física del diodo y la curva característica de funcionamiento del diodo. Sí, ingeniero. Sí, sí está claro, ¿no? Estamos viendo etapa por etapa los elementos de una fuente de alimentación, ¿no? Que esto obviamente que eso tiene unos cálculos matemáticos, ¿no? Para diseño. Si estamos viendo el diodo ideal, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte. Tengo una fuente de alimentación de 10 voltios, ¿sí? El diodo ideal, cuando va a comenzar a conducir en el circuito, ¿sí? Se me funciona como simplemente se cierra circuito, ¿sí? Y esta va a ser mi carga de 1 kiloohmio. Me pide hallar la corriente en el circuito. Ustedes saben por ley de Ohm que corriente va a ser igual a voltaje, ¿sí? Entre la resistencia. ¿Sí? En este caso, si tengo mi fuente de alimentación de 10 voltios, tengo que dividirla entre 1K, ¿sí? Y 1K me va a dar 0,01 amperios, que es 10 miliamperios. ¿Sí? Así se halla el tipo de voltaje y el tipo de corriente en un circuito cuando tenemos un diodo ideal que no tiene caída de tensión. ¿Sí? Si quiero hallar la potencia disipada en la carga va a ser el voltaje que haya en la carga, ¿sí? Por la corriente del circuito. En este caso, el voltaje en la carga va a ser igual al de la fuente de alimentación, siempre y cuando, ojo, sea un diodo ideal. ¿Sí? Entonces va a ser voltaje por corriente, que va a dar 100 miliwatts. Esa es la potencia en la carga. Si quiero ver la potencia disipada en el diodo, será el voltaje que hay en el diodo por la corriente. En este caso, cuando es diodo ideal, aquí la caída de tensión va a ser 0. Si es un diodo de silicio, ¿cuánto será el voltaje aquí? 0.7, 0,7, así es. Y si es de germanio, 0.3 o 0.4. También se puede con 0. máximo es 0,3, ¿no? Entre 0,2 y 0.3. 0,3. Ah, sí.
¿Sí? ¿Sí? En este caso, como es un diodo ideal, es 0, obviamente no va a haber potencia disipada en el diodo, ¿no? En cambio, en un diodo de silicio o un diodo de germanio sí va a haber, ¿no? Y la potencia disipada total va a ser la suma de las dos potencias, la del diodo y la de la carga. L siempre se determina a lo que es una carga, ¿no? Va a ser 0 más 100 miliwatts y va a ser, el total sale igual, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Listo. Ahora, miren. Aquí tengo un diodo de silicio, ¿no? Como estamos conversando hace un momento. Tengo mi fuente de alimentación de 2 voltios. Tengo mi diodo de silicio que va a consumir 0,7 voltios. Y tengo mi resistencia de carga de 100 ohmios. Mi curva característica, ¿sí? Aquí está. Corriente en el eje Y, voltaje en el eje X, ¿sí? Como es un diodo de silicio, va a comenzar a conducir a partir de 0,7 voltios, ¿sí? Obviamente mi transversal va a tener un funcionamiento lineal, ¿sí? Me piden hallar la corriente y el voltaje. El diodo y la resistencia están en serie, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un circuito en serie, significa que la corriente es la misma, pero hay diferente caída de tensión. Tengo mi fuente de alimentación de 2 voltios, ¿sí? Por ley de Ohm, ¿sí? La corriente en el diodo va a ser igual a voltaje entre resistencia. Mi voltaje 1, que va a ser mi fuente de alimentación, menos 0,7, que es mi caída de tensión en el diodo, entre la resistencia del circuito. En este caso, el diodo no tiene resistencia interna. En algunos casos, sí que lo especifique el problema, el diodo va a tener una resistencia interna. ¿Qué tengo que hacer ahí? Si tengo una resistencia interna, tengo que sumar resistencias porque están en serie, ¿sí? Pero en este caso, el diodo no tiene resistencia interna. Voltaje 1, que es mi fuente de alimentación, menos el voltaje de caída de tensión en el diodo, que es 0,7, entre la resistencia del circuito, ¿sí? Eso me va a dar 2,07 entre 100 ohmios, ¿sí? Me da 13 miliamperios, ¿verdad? Sí, eso me da, ¿verdad? Sí tienen su calculadora a la mano, ¿no? Sí, ingeniero, eso da. Sí. Sí, me da 0,013 amperios, que va a ser igual a 13 miliamperios, ¿no? Esa es mi corriente que hay en el circuito y mi voltaje en el diodo, obviamente, como es de silicio, 0,7, ¿no? Entonces, me comienza a conducir en 0,7, hago mi transversal, ¿sí? Y me va a comenzar a conducir en 13 miliamperios, ¿no? Obviamente, si fuera un diodo ideal, sabemos que va a haber en el circuito 20 miliamperios, ¿no? Pero obviamente por la caída de tensión que hay en el diodo, hay una diferencia de tensiones entre los dos, ¿sí? Y me da 2 voltios. Ahora, ¿quién me dice cuánto será el voltaje en la resistencia? Si tengo mi fuente de alimentación de 2 voltios y tengo mi caída de tensión en el diodo de 0,7 voltios, ¿cuánto será mi voltaje en la resistencia? 1.3 voltios, 1,3. ¿Por qué? porque el diodo me hace una caída de 0.7. ¿Sí? Sí estamos claros, ¿no? Ahí. Sí estamos claros hasta ahí, ¿no? Voltios. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Listo. Tengo este circuito. ¿Sí? Miren que estamos viendo un ejercicio simple con un diodo y una resistencia. Ahora tengo una fuente de alimentación de 10 voltios,
tengo un nodo, ¿sí? Y tengo un diodo y una resistencia de 2K y otro diodo y una resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Y tengo una resistencia total del circuito de 2K. ¿Qué puedo hacer ahí? Tengo mi fuente de alimentación, tengo dos diodos y dos resistencias. Esas dos ramas están conectadas en paralelo y internamente tengo mi diodo y mi resistencia conectadas en serie. Tengo que hacer primero un análisis de Kirchhoff y ley de Ohm. ¿Sí? Miren bien el circuito, ¿ah? Tengo mi fuente de alimentación, tengo un nodo, ¿sí? Tengo por una rama mi diodo conectado en serie con una resistencia de 2K y por la otra rama tengo otra vez mi diodo conectado con una resistencia de 100 ohmios. Después se unen en otro nodo y ya me sale, y al final tengo una resistencia de 2K, que es mi resistencia de carga. Podemos poner esta resistencia 1 del diodo 1, resistencia 2 del diodo 2, y finalmente mi resistencia 3, que va a ser igual a mi RL, que es mi resistencia de carga. Disculpe, ingeniero, ¿cómo reconozco cuál es un diodo de silicio y otro de germanio? En el esquemático yo les voy a colocar, ¿sí? Al momento de una evaluación o al momento que tengan un código de repente en el diodo, ahí dice, ¿no? Si es, por ejemplo, el 1N4142, veo la hoja técnica o el data switch y ahí me va a indicar de qué material es. Si no está ese código, en el ejercicio tiene que estar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En este caso, se lo voy a colocar acá. ¿Sí? Va a ser de silicio los dos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. No, mire, ¿Sí? no lo escuché, disculpe. Ahora, ¿cómo analizo mi circuito? ¿Mm? Primero, hemos identificado que tenemos una calle de tensión por cada diodo de 0,7 voltios. ¿Sí? Así lo voy a representar. Tengo mi fuente de alimentación de 10 voltios. Me encuentro con un nodo. Tengo un diodo y una resistencia conectada en serie. En paralelo a otro diodo conectado con otra resistencia en serie. Es decir, tengo dos corrientes. Una corriente I de 1 y otra corriente I de 2. ¿Sí? Que al final voy a tener una suma de corrientes y me va a dar una sola corriente de este circuito. ¿Sí? Entonces, por Kirchhoff vamos a hacer del nodo A, ¿sí? Mi corriente I de 1 va a ser más la sumatoria de mi I de 2 va a ser igual a mi corriente I de 3, ¿no? Por corrientes de Kirchhoff. Eso va a ser igual al voltaje en la resistencia 1, ¿sí? Entre, obviamente la resistencia 1, que es mi ley de Ohm, más el voltaje en la resistencia 2 entre la resistencia 2. Eso va a ser igual al voltaje en la resistencia 3 entre la resistencia 3, ¿sí? Esto es por Kirchhoff y esto es por ley de Ohm, ¿sí? Esto va a ser igual al voltaje de la fuente principal menos la caída de tensión en el voltaje de 1, ¿sí? Menos el voltaje de salida. Todo esto entre la resistencia 1. Más el voltaje de alimentación menos la caída de tensión en el voltaje del diodo 2 menos el voltaje de salida entre la resistencia 2.
Esto va a ser igual al voltaje de salida entre la resistencia 3, que es la resistencia de carga. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí el análisis? Sí, ingeniero. Sí está claro, ¿no? Listo. Hemos analizado la primera parte, ¿eh? Ahora vamos a despejar, ¿no? El voltaje de salida, obviamente, del voltaje de entrada menos el voltaje del diodo 1 entre la resistencia 1 más la fuente de alimentación menos la caída de tensión del diodo 2 entre la resistencia 2, ¿sí? Entre el paralelo de resistencias, ¿no? Ustedes saben que la sumatoria de la inversa de las resistencias cuando están en paralelo, ¿sí? Hacemos el reemplazo, ¿sí? Por el valor de las resistencias y esto me va a dar 8,8 voltios el voltaje de salida, ¿sí? El voltaje de salida va a ser 8,8 voltios, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la corriente que circula por cada rama? Mi corriente en el diodo va a ser igual al voltaje de la fuente principal menos la caída de tensión en el diodo 1 menos el voltaje de salida, ¿no? Esto entre R1, que es la primera resistencia, ¿no? Pongo los valores y me va a dar 0,21 miliamperios. Eso va a circular por el diodo 1. Por el diodo 2, tengo mi fuente de alimentación menos la caída de tensión en el diodo 2, menos el voltaje de salida, que lo hemos hallado en un principio, entre resistencia 2, y esto me va a dar 4,2 miliamperios. ¿Sí? Tengo mi corriente en el diodo 1, mi corriente en el diodo 2, ¿sí? Y al final, por Kirchhoff, obviamente, voy a tener la suma de las corrientes, ¿no? ¿Sí? Que me va a dar 4,4 miliamperios. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Ingeniero, una ¿Sí? pregunta. ¿Puede repetir la parte del voltaje de salida? Claro. Miren el circuito otra vez, ¿eh? Tengo mi voltaje de alimentación principal, con el que voy a alimentar todo el circuito. Es igual, aquí voy a conectar aquí el positivo y cierro aquí el circuito con el negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo mi primer nodo. En el primer nodo tengo un diodo de silicio en serie con una resistencia. Y en la otra rama del nodo tengo otro diodo de silicio más una resistencia con esta en serie. ¿Sí? Aquí tengo el nodo por Kirchhoff. Ustedes saben que las corrientes que ingresan va a ser igual a la corriente de salida. ¿Sí? La corriente de salida va a ser la corriente de carga. ¿Sí? Eso por Kirchhoff, por corrientes. Por ley de Ohm, yo sé que la corriente va a ser igual al voltaje entre resistencia. ¿Sí? Tengo mi análisis de mi circuito. Estoy colocando en vez de los diodos una fuente de alimentación porque tengo una caída de tensión ahí. ¿De cuánto? De 0,7. ¿Sí? Entonces primero tengo que hallar el voltaje de salida para poder hallar las corrientes. En el caso anterior, fíjense que el circuito estaba abierto aquí, ¿no? Pero es igual a que yo coloque mi fuente de alimentación en positivo que entra al nodo y el negativo cerrando el circuito, ¿no? Es igualito, ¿no? Entonces mi voltaje de salida va a ser igual a la igualdad de todo, a la sumatoria de todo el circuito, ¿no? Pero para hacer el análisis de todo el circuito tengo mi fuente de alimentación principal, que es 10 voltios, menos la caída de tensión en el primer diodo, entre la resistencia 1, porque están en serie, ¿no? Más 10 voltios menos el voltaje de salida en el diodo 2, entre la resistencia 2, que está en serie con el diodo. Todo eso entre la suma de las inversas de las resistencias, porque todas están en paralelo, ¿no es cierto? Esta resistencia con esta y con esta están en paralelo, ¿no es cierto? ¿Sí?
Eso va a ser igual a 10 menos 0,7, que es la caída de tensión en el diodo, entre 2K, que es la resistencia que está en serie, más 10 menos 0,7, que es la caída de tensión del otro diodo, entre la resistencia de 100 ohmios que está en serie con el otro diodo. Todo esto entre la suma de las inversas de las resistencias que están en paralelo. ¿Sí? Reemplazo todo, hago mi cálculo y me da 8,8 voltios. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Estos 8,8 voltios va a ser la caída de tensión en esta resistencia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Estas fórmulas que usted nos proporcionó, o sea, sé que salen de la ley de... Kirchhoff, ley de Ya, corriente, ley de tensión y la ley de Ohm. sí, Ajá. pero, o sea, al punto que yo voy, estas fórmulas usted ya las saca para ya no ir hasta el final del circuito, donde queda solamente una fuente de voltaje, una resistencia, o sea, disminuir el circuito, por así decirlo, y después retroceder para poder sacar los valores, ¿verdad? Bueno, hay bastantes métodos para hallar el voltaje, ¿ah? Y la corriente. Esta es una manera dinámica, ¿sí? Pueden haber un montón de métodos, por si acaso. Cada uno puede diseñar, obviamente, a su manera, pero siempre cumpliendo con las leyes y los teoremas, ¿no? Es mucho más dinámico si comenzamos con el voltaje de salida, porque tú ya sabes todo lo que hay internamente. Si comienzas al revés el análisis, al final no vas a saber cómo tienes el voltaje de salida, ¿no? Siempre es recomendable empezar por el lado derecho para que vayas analizando ese tipo de recomendaciones. Depende mucho del circuito que estás analizando. ¿Sí? Depende mucho del circuito que estás analizando. Ya, ingeniero, ¿y dónde puedo leer un poco más en cuanto a esta forma que usted sacamos el voltaje y todo esto? Porque En me gustaría en leer. el sílabo les puse los libros digitales. Me Sí, parece que les puse 5 o 4 libros ahí. o sea, ¿puedo sacarlo de los 5 o sea, me refiero si es que entre los 5 hay uno específico en donde hable acerca de este tema? Claro, ahí están los ejercicios. Y yo, obviamente, de toda esta bibliografía hago un resumen y les voy explicando de esta manera, ¿no? ¿Sí? Ya listo, ingeniero. Si Muchas gracias. si alguien tiene otra manera de analizar, otra manera de hacer sus cálculos y llega, obviamente, al mismo resultado, es válido por si acaso, ¿ah? Es válido, no hay ningún problema, ¿no? Esta es una manera dinámica porque fíjense que tengo mi circuito, ¿no? Lo primero que tengo que hacer, mi caída de tensión en los diodos. ¿Sí? Mi caída de tensión en los diodos. Entonces, ¿cómo voy a analizar? Yo sé que en un nodo, las corrientes que ingresan va a ser igual a las corrientes que salen, ¿no es cierto? Entonces hago una igualdad en eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que mi voltaje en la resistencia 1, ¿sí? Entre la resistencia, esto es la corriente, ¿no es cierto? Esto por ley de Ohm, yo sé que es la corriente 1, ¿sí? Más la corriente en el diodo 2. Yo sé que por ley de Ohm, voltaje entre resistencia va a ser igual a la corriente. Esto va a ser igual, dice, a la corriente en R3. La corriente en R3 va a ser igual a mi voltaje en R3, que va a ser mi voltaje de salida, ¿no? Entre la resistencia 3. ¿Sí? El voltaje en la resistencia 3 va a ser mi voltaje de salida. ¿Sí? Porque es al final, está en la carga. Entonces, ¿qué dice? Que el voltaje de alimentación menos el voltaje en el diodo 1 menos mi voltaje de salida entre la resistencia 1. ¿Por qué tengo que considerar el voltaje de salida? Porque aquí me cierra circuito. Si yo no lo considero este voltaje de salida, significa que no tengo resistencia aquí. ¿Sí? Tengo que considerarlo porque es otra caída de tensión que hay en el diodo. Estamos haciendo análisis de circuito. Fíjense en este ejemplo. ¿Sí? Aquí, ¿cuál será mi voltaje de salida?
va a ser mi voltaje en la resistencia de carga, ¿sí? ¿Y cuánto es mi voltaje en la resistencia de carga? Hace un momento lo estaban analizando. 2.3. 1.3, ¿por qué? Porque se le resta la caída de voltaje en el diodo. Claro, 2 voltios menos 0,7, ¿sí? Este es un circuito sencillo, ¿no? Ya estamos viendo ejercicios más complejos, ¿sí? Que tengo mis nodos. Aquí voy a tener una corriente. Aquí voy a tener otra corriente. Que la suma de estas dos corrientes me va a dar esta corriente. ¿Sí? Y ese es el análisis que estamos haciendo. ¿Sí estamos claros hasta ahí o hay alguna otra pregunta? A ver, tengo este otro ejercicio. Tengo una fuente de alimentación de 10 voltios conectado a una resistencia en serie de 4K y en serie un diodo, ¿sí? De silicio. En paralelo tengo una resistencia de 6K, pero aquí tengo dos ramas, ¿ah? Tengo una rama 1 y una rama 2. En mi rama 1 tengo mi fuente de alimentación de 10 voltios, mi resistencia de 4K, mi diodo en serie de silicio, y por otro lado tengo una fuente de alimentación de 3 voltios conectado a un diodo de silicio y también una resistencia de 6K. ¿Sí? ¿Cómo puedo analizar en ese caso?